Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo y le damos toda la gloria y toda la honra a nuestro amado Dios, porque en este día nos permite darle culto. Padre, te bendecimos, te agradecemos por este tiempo que tú permites por tu gracia. Que el nombre de Jesús el Cristo sea proclamado con poder, que podamos estar dándote toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza que solo tú mereces. Que en este tiempo, Señor, podamos mirarte solo a ti, podamos proclamar tu nombre con poder, porque en verdad tú eres bueno en todo tiempo y no hay nada ni nadie como tú. Padre, quebranta todo el poder de la oscuridad que se opone, que estés quitando todo afán, toda preocupación, que estés quitando todo temor en el nombre de Jesucristo. Que podamos estar experimentando esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Padre, recibe toda la gloria. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Y vamos a mirar la preciosa palabra del Señor que en este día encontramos en el Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículos del 13 al 15. Dice la palabra del Señor: Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Amén. Padre, gracias por tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Que a través de tu palabra estés dándonos esa verdadera sanidad, que nos des la dirección de manera clara para nuestras vidas, que podamos estar experimentando esa plenitud del Espíritu Santo para levantarnos como tus testigos, para traspasar este precioso Evangelio a las siguientes generaciones. Padre, gracias porque tú siempre cumples tu pacto. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Durante 20 años han estado fuerzas internacionales en el país de Afganistán. La verdad que se han esforzado durante este tiempo para poder estar instaurando una democracia, pensando que la gente iba a vivir mucho mejor, que iban a poder cambiar, ¿no?, de vivir en una sociedad cuasi medieval a realmente estar experimentando y convirtiéndose en una ciudad moderna. Durante 20 años, con grandes esfuerzos, incluso apoyando no solo militarmente, sino también con economía, con la educación, 20 años. Pero, como todos saben, pues se han tenido que retirar. No ha funcionado. Y mucha gente, a través de esta situación, está sufriendo. Es un drama a nivel internacional. A través de eso tenemos que ver cómo realmente hay un problema en las personas. Ese problema, que es algo globalizado, es universal, no se puede cambiar con la economía, no se puede cambiar con la educación. En el siglo XIX ya pensaban así, ¿no? Decían, bueno, la gente, para que deje de hacer cosas tan malas, porque reconocían que la gente tiende al mal, pues le hace falta educación, decían. Y por supuesto la educación es algo muy importante, pero gracias a Dios pudieron ya más personas recibir educación, pero ese problema continuaba, incluso aumentaba. Luego dijeron, bueno, es problema de la economía. Si la gente tiene más economía, pues va a dejar de cometer todos esos actos incorrectos. Pero también, gracias a Dios, ya la gente en general pudo tener más economía, pero el problema seguía igual. En estos últimos tiempos que vivimos,
La economía ha crecido de manera exponencial. Nunca hubiéramos pensado, ¿verdad?, que a través de un teléfono pues podemos comunicar con la otra parte del mundo y con un clic podemos acceder a miles de contenidos. Nunca lo hubiéramos imaginado. Pero a pesar de que esa economía que tiene, o esa tecnología que tiene una parte buena, está aumentando, realmente los problemas no solo no han cesado, sino cada vez siguen creciendo más. Por eso tenemos que darnos cuenta, hay un problema que está dentro de las personas y aunque intentemos cambiarlo fuera, no funciona. Hay que ir y reconocer cuál es ese verdadero problema. Ahora bien, eso no lo conocen en las mejores universidades, ni tampoco los gobiernos, ni personas poderosas están conociendo cuál es el verdadero problema del hombre, de la humanidad. Solo la palabra de Dios, que es la verdad, nos lo está mostrando y nos lo muestra en el principio, en el libro del Génesis, qué significa justamente en el principio. Y allí nos muestra cómo el hombre, engañado por Satanás, decidió desobedecer a Dios. Es ese pecado de desobediencia. Él rompió ese pacto que Dios le había dado y las consecuencias fueron terribles. El hombre quedó separado de Dios en pecado bajo el poder de Satanás. Desde ese momento el hombre cayó en corrupción en cada una de las áreas de su vida. Cayó grandemente. Y es desde entonces que esas consecuencias se van traspasando generación tras generación y ha llegado, por supuesto, a nuestros días. Ya las personas al nacer nacen en ese estado, con ese problema espiritual, separados de Dios, con una naturaleza que tiende al pecado y totalmente siendo siervos de Satanás. Por eso cada vez los problemas no solo están aumentando grandemente en todas partes. Hay problemas de todos los colores, de todos los nombres, y a cualquier parte que uno viaja, siempre hay problemas. Y surgen de la nada, ¿verdad? Por eso tenemos que saber que ese es el origen, la raíz de todos los problemas. Pero Dios, por su gracia, nada más el hombre pecar, Él no se quedó quieto, Él automáticamente nos dio la respuesta. Solo dio una respuesta. ¿Por qué? Porque esa respuesta es absoluta, es completa, es suficiente. Es el Evangelio, es Jesús el Cristo. Él prometió que vendría Jesús el Cristo para solucionar ese problema fundamental, que es la raíz de todos los problemas. Por eso solo Jesucristo es la respuesta. Él vino para salvarnos. Por eso su nombre es Jesús, que significa salvación de Jehová. Y Él, para poder salvarnos, cumplió esa profesión, Cristo, el ungido. Y allí como Cristo, Él realmente quebrantó esas tres maldiciones, Satanás, los desastres y el respaldo del infierno. Solo a través de Jesús el Cristo podemos estar teniendo la verdadera vida, no cualquier vida, vida y vida en abundancia, porque a través de Él la vida eterna de Dios viene a nuestras vidas, restauramos nuestra relación con Dios y tenemos una nueva identidad, hijos de Dios, una nueva autoridad. Cuando tomamos el pacto de Cristo y oramos, en ese momento la oscuridad es quebrantada y se levantan las obras del reino de Dios. Por eso ciertamente tenemos que estar agradecidos a Dios cada día. ¿Por qué? Porque ya tenemos la respuesta, por gracia de Dios. Pero realmente nosotros que tenemos la respuesta, conociendo que el deseo de Dios es que esta respuesta de Jesucristo sea proclamada a través de nuestras vidas, sin darnos cuenta, no está funcionando, ¿verdad? No surge el evangelismo. La verdad que nuestras mismas vidas de fe a veces son difíciles, nos desanimamos y no funcionan muy bien, ¿verdad? Por eso es difícil compartir el evangelio a otros. Hace años, antes de conocer el evangelio, pues tenía una empresa y había un cliente que venía todas las semanas. Este hombre venía todas las semanas.
pero la verdad que era un hombre muy serio y, bueno, no era muy simpático, la verdad, y no teníamos ninguna relación, a pesar de que él venía todas las semanas, durante años, no fallaba una semana, no hablábamos. Entonces, en ese tiempo, por gracia de Dios, leyendo el Nuevo Testamento ahí en mi casa, Dios se me reveló, pude conocer por su gracia que Jesús es el Cristo y pude convertirme en hijo de Dios. Entonces empecé a orar, decía, Señor, ¿dónde tengo que ir? No sé por qué, sabía que tendría que ir a algún sitio, porque ni siquiera conocía que existieran iglesias cristianas. Y Dios obró y me guió a una iglesia cristiana que yo de verdad no sabía ni que existía. Y al llegar a la iglesia, la verdad me quedé sorprendido. ¿Por qué? Porque uno de los ancianos de la iglesia era este cliente, que era tan serio y que tantos años había ido a mi negocio. Pero ¿por qué me asombró? Nunca hubiera pensado que él era creyente. Y sobre todo yo pensaba, con lo mal que lo he pasado todo este tiempo por no conocer a Cristo, y él nunca me habló. Tantos años nunca me habló. Por eso realmente es muy importante que estemos entendiendo cuál es el mayor deseo de Dios. Él quiere utilizarnos para llevar este evangelio, primeramente a nuestras familias, pero también hasta lo último de la tierra. Nosotros ya tenemos la respuesta. No tenemos que estar totalmente dejándonos engañar por cosas que no son importantes. Ya en Cristo Dios nos ha dado todo. Tenemos que tomarlo, disfrutarlo y compartirlo cada día. La palabra nos muestra desde el principio cuál es el mayor deseo de Dios. En Génesis 1:27, Dios nos crea seres espirituales, pero en el 28 nos da esa misión, llenar toda la tierra, sojuzgarla. Esa bendición era para toda la tierra. El hombre pecó, pero Dios prometió que enviaría a Jesús el Cristo. Por eso en Génesis 12:3 le dice a Abraham, y en tu familia serán benditas todas las familias de la tierra. Estaba hablando que del linaje de Abraham vendría humanamente Jesús para poder cumplir el trabajo de Cristo, y esa bendición alcanzaría a todas las familias de la tierra. Ya está explicando sobre la evangelización mundial, que es el deseo de Dios. En Mateo 24:14, allí habla claramente, y será predicado este evangelio del reino a todas las naciones para testimonio de ellos, y entonces vendrá el fin. Habla claramente que Dios, que es soberano, Él tiene preparado ya que va a ser predicado el evangelio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El Señor Jesucristo volverá en su segunda venida. Por eso, aunque no nos demos cuenta, Dios, en su soberanía absoluta, está moviendo todo. Las personas, los países, todo lo mueve Dios, que es soberano, y está llevándolo todo a ese punto que va a llegar en su horario, donde será predicado el evangelio a todo el mundo. Por eso, como hijos de Dios, tenemos que estar alineados ahí. Nuestra vida tiene que estar enfocada al mayor deseo de Dios. Ahí tenemos todo. Por eso en el pasaje de hoy vemos cómo el Señor dice, llamó a los que Él quiso. ¿Qué quiere decir? El Señor nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para cumplir la evangelización mundial. Él nos ha llamado. Por supuesto, primero para bendecirnos, para salvarnos, pero también para utilizarnos para cumplir su mayor deseo. Por eso dice que nos llamó, ¿para qué? Para que estuviesen con Él. Y no hay nada más precioso, ¿verdad? No hay nada más feliz que estar con el Señor. Y Él ya está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso no es nada difícil. Tenemos que estar disfrutando cada día de que Dios vivo está con nosotros. Y cuando lo disfrutamos, dice, y enviarlos a predicar. Cuando estamos disfrutando de esa vida, de la vida eterna, de Dios que está con nosotros, ahí ciertamente nos levantamos como testigos.
Por eso ciertamente somos los testigos, aquellos que disfrutan la vida y el poder de Cristo resucitado. El Evangelio no es una religión. El Evangelio es que Cristo, que resucitó, vive en nosotros y podemos gozar de la verdadera vida, de su poder, para que esa vida pueda, a través de nosotros, llegar a otras personas. Vemos la vida del remanente José. Nunca, la palabra nunca dice que él estuviera predicando con palabras a nadie. No aparece. Pero sí que dice algo muy interesante, que todas las personas que se encontraban con José, aunque José estaba en medio de dificultades como esclavo, como prisionero, o incluso delante del faraón, todos veían que Dios estaba con José. José era un verdadero testigo. José disfrutaba cada día, cada momento que Jesús es el Cristo, de esa relación con él. José tenía esa plenitud del Espíritu Santo, era cumbre espiritual. Por eso, ciertamente, no aparece que él hablara a nadie, pero sí todos, incluso Faraón, que era el hombre más poderoso humanamente de ese tiempo, todos vieron que Dios estaba con José. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan estar disfrutando cada día esa relación de estar con Dios. Para eso nos ha llamado primeramente. Y podamos levantarnos como testigos en cada campo donde Dios mismo nos ha puesto. Por eso, ¿cómo tenemos que comenzar? ¿Cómo se tiene que cumplir la evangelización a través de nuestras vidas? ¿Cuál es el comienzo del verdadero evangelismo? La evangelización mundial empieza en cada uno de nosotros. Primero, tengo que disfrutar este evangelio en mi vida. Por eso es muy importante que cada día estemos editados en la palabra de Dios. Cada día estamos escuchando palabras, ¿verdad? 24 horas a través de las personas, los medios de comunicación, pero muchas de ellas son mentiras o contrarias incluso a la palabra. Por eso necesitamos grabar la palabra. Constantemente tenemos que estar escuchando la palabra de Dios, que es la verdad. Dios creó de la nada todas las cosas con su palabra, dice en Génesis 1:1. También en Génesis 18:17 dice que Dios, antes de hacer algo, siempre nos da su palabra. Isaías 40, versículo 8 dice que mi palabra permanece para siempre. Juan 1:14 dice, y aquel verbo se hizo carne. Dios, Jesucristo, es la palabra encarnada. Y ciertamente toda la palabra siempre se cumple. En Hebreos 4:12 dice que mi palabra es más cortante que una espada de doble filo. Y a través de dar la palabra al profeta Ezequiel, en Ezequiel 37, al compartir la palabra, el Espíritu, en ese momento, ese valle de huesos secos, secos en gran manera, esos huesos, al recibir la palabra, empezaron a revivir, a avivarse, a juntarse, y se levantó un gran ejército. Por eso necesitamos editarnos en la palabra. ¿Qué quiere decir editarse? Pues ya lo hemos explicado, ¿verdad? Al escribir un libro, el escritor primero hace un borrador, un libro muchas páginas, ¿verdad? Pero luego lo pasa al editor y el editor lo revisa, quita las partes incorrectas y deja solo las partes que valen. Las que no valen las quita y deja solo el libro, el núcleo, lo importante. Por eso en nuestras vidas todavía hay cosas que vienen de Génesis 3, el yo, ¿verdad? Todavía están ahí. Y también Génesis 11, sin darnos cuenta, el falso éxito. Génesis 6, a veces buscamos lo material, lo carnal. Todo eso hay que salir de ahí, hay que quitarlo, porque eso realmente no funciona. Por eso editarse es quitar esa parte y tomar solo la palabra de Dios, que es la verdad. Y el núcleo de toda la palabra es el Evangelio de Jesús el Cristo. Por eso ciertamente la palabra de Dios es muy importante que la estemos grabando. ¿Cómo lo podemos hacer? Por supuesto, escuchando mensajes del Evangelio, pero también transcribiéndolos,
Es un tiempo de concentrarse en la palabra. También memorizarlos. Eso es algo de grandísima bendición. Porque si memorizamos versículos luego, estando y conduciendo, caminando, podemos meditarlos, ¿verdad? También podemos leer la Biblia en voz alta. Eso nos ayuda a concentrarnos, a grabarnos en la palabra de Dios. Y de esa manera vamos a poder estar editados en la palabra. Vemos la vida de Moisés. Él conocía la palabra desde que su mamá Jocabed, mientras lo estaba amamantando, le estuvo dando la palabra, ¿verdad? Porque lo tenía que entregar al palacio y ella sabía que era la última oportunidad. Por eso lo pudo grabar. ¿Por qué? Porque Moisés estuvo 40 años en un lugar de idolatría donde había muchas vanidades, muchas tentaciones, pero dice en Hebreos 11 que Moisés desechó todo eso. ¿Por qué? Porque él sabía quién era. Sabía que era hijo de Dios porque se había grabado. Pero todavía intentaba hacerlo por sus fuerzas y fracasó. Pero allí, 40 años en Madián, fue un tiempo de sanidad donde él pudo editarse todavía más en la palabra. Y con 80 años, el Señor lo llamó al monte Horeb. Allí Moisés por fin pudo quitar ese calzado de los pies. ¿Qué significa eso? Lo que no vale, ¿verdad? Lo material, lo carnal, el yo, todo eso fuera. Solo Jesús el Cristo. No hay respuesta en otro lado. Y ahí por fin se editó totalmente en la palabra y pudo descubrir esa misión que Dios le había dado. Liberar a su pueblo y conducirlo hasta la tierra de Canaán. Por eso ciertamente, como hijos de Dios, por tener todavía esas partes incorrectas, nuestra vida de fe no funciona. Y la única manera de recibir esa sanidad es a través de la palabra de Dios, que es espíritu y vida. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, para que podamos estar siendo utilizados para el evangelismo. Primeramente, tenemos que estar grabándonos, editándonos en la palabra, teniendo ese tiempo cada día donde podamos estar tomando firmemente la palabra de Dios. En segundo lugar, si estamos editándonos en la palabra, vamos a poder también planificar con la oración. Cuando oramos con la palabra es distinto, ¿verdad? Si no estamos orando con la palabra, ¿cómo es nuestra oración? Totalmente centrada en nosotros, dame, dame, dame. O son oraciones contando problemas y problemas que sin darnos cuenta estamos todavía sufriendo, ¿no? Porque hasta orando estamos pensando en los problemas. Por eso hay que cambiar también esa oración. Si cambio, si empiezo a editarme la palabra, ciertamente mi oración va a cambiar totalmente, porque va a ser conforme a la palabra. Y voy a estar orando para descubrir el plan de Dios en cada circunstancia, porque si estoy editado en la palabra, tengo seguridad que soy hijo de Dios, tengo seguridad que Dios es soberano y que todo lo que me ocurre, Dios tiene un plan, todo lo utiliza para bien, para proclamar el Evangelio. Por eso en vez de ser movido, voy a orar descansando firme, viendo realmente y encontrando ese plan que Dios tiene a través de la oración. Y vemos la vida de Ana. Ella estaba orando una oración totalmente física, ¿verdad? Por las cosas físicas, una oración centrada en ella misma. No funcionaba. ¿Por qué estaba orando Ana? Porque no tenía hijos y su rival Penina, ella tenía muchos hijos y aparte estaba burlándose de ella continuamente. Era difícil, ¿verdad? Por eso ella oraba, Señor, dame un hijo. ¿Por qué quería un hijo Ana? Para demostrar que ella también podía, que era mejor que ella, ¿verdad? Por eso no es un motivo correcto, ¿verdad? Pero al orar, ¿qué ocurre? Empezamos a centrarnos en Dios, en su palabra, y al orar, aunque vayamos al principio de manera incorrecta, al centrarnos en Dios, eso nos da sanidad y nos ayuda poco a poco a editarnos en la palabra. Y también empezamos a ver cuál es el plan que Dios tiene. En la época de Ana, la iglesia estaba caída. No estaban predicando el Evangelio. Como consecuencia, la sociedad estaba en idolatría, todo el país estaba sufriendo. Por eso, al ir orando, Ana pudo ver el plan de Dios.
el deseo de Dios era levantar un evangelista que restaurara el Evangelio, que predicara el Evangelio de Jesús el Cristo, para poder detener los desastres, para poder restaurar todas las cosas, porque solo el Evangelio es poder de Dios para salvación. Por eso Dios le mostró cuál era el plan absoluto. Ya esa oración de física cambió a una oración espiritual, conforme al pacto de Dios. ¿Qué ocurrió? Dios le dio respuesta. ¿Quién fue? Samuel. Y ese Samuel fue entregado como nazareo. Los nazarios eran personas que, desde niños, eran entregados toda su vida para el servicio de Dios. Fueron nazareos Sansón, Juan el Bautista, Elías y el mismo Samuel. Por eso cuando lo destetó, lo entregó al templo para que entregara toda su vida a Samuel para proclamar el Evangelio, y así lo hizo. Y Samuel se levantó como un gran líder que Dios utilizó para restaurar toda su nación. Hizo un movimiento en Mizpa donde proclamó el Evangelio y salieron de la idolatría. No solo eso, a través de Samuel se levantó el rey David, que continuó proclamando el Evangelio hasta el punto que preparó todos los materiales para que su hijo Salomón construyera el templo, esa iglesia, para proclamar el Evangelio a todas las naciones. Por eso, ciertamente, si estamos orando, alineados a la palabra, encontrando el plan de Dios, ciertamente Dios nos va a mostrar su plan. Y en ese momento, al gozar de la oración de esa manera, podré encontrar el diseño. ¿Qué diseño? El diseño que ya Dios tiene preparado para cumplir el evangelismo. Si de verdad tengo ese estado espiritual, Dios va a obrar a través de mi vida. Voy a poder encontrar ese evangelismo que ya está preparado, porque el evangelismo bíblico, como vemos a través del libro de los Hechos, ya está todo preparado. Dios lo hace, Él hace la obra. Y cuando estoy en ese estado espiritual, que he restaurado la imagen de Dios a través de tomar la palabra, de orar, ciertamente con esa plenitud, esa cumbre espiritual, el evangelismo va a funcionar de manera muy cómoda a través de mi vida. ¿Por qué? Porque al tener ese estado espiritual, va a haber un evangelismo que voy a ver. ¿Cuánta gente de nuestras familias está sufriendo? ¿Cuántos? ¿Cuánta gente cercana a nosotros que amamos está lleno de problemas? ¿Cuántos hay? Y donde estudiamos o trabajamos, ¿cuánta gente hay afligida? Desgraciadamente mucha, ¿verdad? Luego hay otros que igual dan una apariencia, ¿no? Que les va bien. Pero si están separados de Dios, o si no están conociendo correctamente quién es Jesús el Cristo, su vida está totalmente en fracaso y cada vez va a ser peor. Por eso Dios le ha llamado en ese tiempo y le ha puesto en ese campo y le ha ayudado a encontrar a esas personas. Dios quiere darle respuesta a través de usted. Por eso uno puede decir, bueno, yo es que soy débil o es que no sé hablar muy bien. Si usted es hijo de Dios, ciertamente, si empieza a editarse la palabra cada día, aunque sea 10 minutos, si empieza a orar buscando el plan de Dios, si empieza a disfrutar que Dios vivo está con usted, ciertamente, si tiene ese corazón para compartir el Evangelio, Dios le va a abrir puertas, le va a ayudar a encontrar qué personas Él tiene preparadas. Dios hace la obra y Él está con nosotros. Por eso ciertamente nos tenemos que levantar. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Isaías 61. Ya tenemos Cristo, ya tenemos todo, tenemos la respuesta. El único motivo por el cual no vamos al cielo es porque hay una misión a través de cada uno de nosotros. Hay que proclamar este evangelio, tenemos que estar transmitiendo el evangelio a las siguientes generaciones. Por eso, cada día, el Señor nos ha llamado ¿para qué? Para que estemos con Él. No para hacer cosas muy difíciles, ¿verdad? No, la obra la hace Dios. Por eso, si estoy disfrutando de estar con Él, con la palabra, con la oración, ciertamente mis ojos van a cambiar y voy a empezar a ver esas personas
dentro de mi campo que están preparadas por Dios. Por eso vemos como Pedro y Juan allí se encontraron al cojo, lo conocían de toda la vida, lo habían visto muchísimas veces, pero al cambiar su estado espiritual pudieron darse cuenta que lo que el cojo necesitaba realmente era conocer a Jesús el Cristo, porque sólo a través de Jesucristo podemos cambiar nuestra vida. También Felipe, nadie quería ir a Samaria. ¿Por qué? Porque había enemistad entre los judíos y los samaritanos desde cientos de años. Pero Felipe rompió los esquemas. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, podemos salir de esos moldes incorrectos. Ciertamente fue guiado por el Espíritu Santo allí a Samaria, que era una ciudad llena de oscuridad, llena de desastres. Y allí, Hechos 8, versículo 5, predicó que Jesús es el Cristo, hizo el movimiento de la palabra. Y la gente era sanada. Muchos endemoniados eran liberados. Y el versículo 8 dice, y había gran gozo en aquella ciudad. ¿Qué ocurrió? Fue transformada, el reino de Dios se estableció, se levantaron las obras de la recreación. ¿Por qué? Porque Felipe pudo abrir sus ojos, ese evangelismo que vamos a ver teniendo ese estado espiritual. También Pedro, cuando fue en el primer viaje misionero, Pablo, Bernabé y Juan Marcos, llegaron allí a la casa del procónsul Sergio Paulo, y allí estaba él influenciado por un mago, Barjesús, que estaba impidiendo el evangelio. Pero allí Pablo utilizó la autoridad y predicó el evangelio. Ese procónsul pudo conocer el evangelio. Y ciertamente donde estemos, Dios nos va a hacer encontrar con esas personas que Él tiene preparadas. En el segundo viaje misionero llegan a la ciudad de Filipo, y allí Pablo predica fuera de la ciudad, y Dios dice que abre el corazón de Lidia. Después una mujer adivina, una muchacha, una joven con espíritu de adivinación que iba detrás de Pablo todo el día. Allí pudo darle la respuesta, pudo liberarla en el nombre de Jesucristo. Por eso ciertamente, con ese estado espiritual, Dios tiene todas las personas preparadas. Lo vemos a través de la palabra. En ese momento las vamos a ver y les vamos a poder compartir. Como Pedro dijo, lo que tengo te doy. Lo que disfruto, este evangelio, que es realmente el conocimiento más alto, como dijo Pablo, te comparto. Es muy fácil dar lo que tenemos, ¿verdad? Si hay alguien hambriento y yo tengo pan, es muy fácil poder darles un poco de pan, ¿verdad? Por eso tenemos que disfrutar esa vida y vida en abundancia cada día a través de Cristo. Y en ese momento vamos a cambiar. Nuestros ojos van a empezar a ver todo a través del Evangelio. Vamos a poder encontrarnos con esas personas que Dios ya tiene preparadas. No solo eso, también Dios nos empezará a enviar personas. Vendrán a buscarnos sin hacer nada. Por eso Pedro, cuando fue lleno del Espíritu Santo, predicando en Hechos 2, del 9 al 11, dice que 15 naciones, 15, escucharon el Evangelio en su propio lenguaje, en su propio idioma. 15 naciones. ¿Quién había preparado a esas 15 naciones? Personas de 15 naciones. Fue el Señor, ¿verdad? Está todo preparado. Fueron enviadas allí para que escucharan el Evangelio, para que conocieran el Evangelio, y al regresar a sus naciones pudieran compartir el Evangelio. ¿Por qué? Porque solo el Evangelio es poder de Dios para salvación. Vemos también la vida de un discípulo que aparece en Damasco, era Ananías. Este hombre estaba en medio de dificultades. Tenían y sufrían una gran persecución. Por eso él estaba allí en Damasco. ¿Y qué hacía en Damasco? Pues lo más importante que podemos hacer, ¿qué es? La oración. Como hijos de Dios, cuando oramos, oramos al Padre. Y Dios es todopoderoso. Cuando estamos orando en el nombre de Jesucristo, Él nos da respuesta. El mismo Señor dice en Juan 14:14, si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. También en Jeremías 33:3 dice la palabra, clama a mí y yo te responderé
y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mucha gente piensa, bueno, ¿yo qué puedo hacer? O no tengo mucho tiempo, o no puedo apenas salir de casa o del trabajo. Pero lo más importante que podemos hacer siempre es la oración. Dentro de la oración, por supuesto, lo más importante es poder estar glorificando, alabando a Dios, pero también tenemos que estar orando para que el plan de Dios se esté cumpliendo, para que Dios nos haga encontrar con esas personas que están sufriendo, para que podamos predicarles el Evangelio. Por eso, a través de esa oración de Ananías, ¿a quién le envió Dios? Dice en Hechos 9 que Pablo, que en ese tiempo era perseguidor de la iglesia, iba camino de Damasco justamente a eso, a atrapar a los cristianos. Pero el Señor Jesucristo le apareció en medio del camino y Pablo cayó al suelo. Allí pudo conocer a Jesucristo, pudo recibir esa salvación. Fue llevado allí a Damasco y Dios le hizo encontrar ¿con quién? Con Ananías. Pablo se convirtió allí porque fue una respuesta de la oración de ese discípulo Ananías. De la misma manera, si estamos orando para que el mayor deseo de Dios, que es que la gente pueda conocer que Jesús es el Cristo, si estamos orando, Dios nos va a dar las mismas respuestas. También vemos que Pedro tuvo la bendición del encuentro con el centurión Cornelio. A través de la oración, Dios le habló que pudiera romper todos esos límites que tenía como judío. Y fue guiado a casa de Cornelio, que era un gentil, y pudo entrar y proclamar el Evangelio, no solo Cornelio, sino toda su familia, todos sus amigos que había reunido allí, pudieron conocer el Evangelio. Por eso, ciertamente, el evangelismo es algo que Dios hace. Él es soberano, Él hace la obra, Él tiene todo preparado. Por eso, si estamos orando en esa dirección, no importa que pueda haber dificultades, Dios puede hacer todas las cosas. Él, si estamos orando, alineando nuestra oración a su mayor deseo, Él va a dar respuesta, ciertamente, y vamos a estar cambiando nuestro estado espiritual. Habrá un evangelismo que podremos ver, otro que Dios nos enviará a las personas. Y también con esa fuerza espiritual podremos estar desafiando. Pablo dijo que era necesario que fuera a Roma. En ese tiempo Roma era la capital del imperio más poderoso del mundo, ¿verdad? Y allí fue a Roma a predicarle al mismo César. ¿Qué quiere decir ir a Roma? Pablo estaba yendo a hacer la evangelización mundial. En el año 313, el cristianismo fue declarado oficial en todo el imperio romano. Por eso, ciertamente, el evangelismo es el deseo de Dios. Él tiene todo preparado y Él nos ha llamado para bendecirnos, para salvarnos, pero también para utilizarnos y que seamos un canal para, en cada lugar donde Dios nos ha puesto, podamos transmitir este evangelio. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo cada día. ¿Qué es lo más importante que tenemos que hacer? Estamos muy ocupados, tenemos muchas cosas, pero hemos sido creados para estar con Dios. Por eso, como hijos de Dios, tenemos que tener una prioridad, tener un tiempo de oración marcada, de concentración, donde podamos aferrarnos a la palabra de Dios, meditar en la palabra, editarnos en la palabra. De esa manera vamos a empezar a orar, ¿verdad? Una oración de agradecimiento, una oración conforme a la palabra también, para que las personas puedan conocer a Cristo. Y ciertamente, en esa oración, Dios nos va a guiar. Después, con esa fuerza, que podamos estar compartiendo el Evangelio con las personas que Dios nos envíe, con las personas que podamos ver que Dios tiene preparadas. De esa manera vamos a ver cómo se levantan las obras del reino de Dios. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Vamos a orar. Padre, muchas gracias porque tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que cada día podamos estar buscándote con todo nuestro corazón. Señor, que estés bendiciendo cada hermano y hermana que nos escuchan. Que bendigas cada una de las familias que representamos.
Bendice cada uno de los países hispanos, que tu reino se establezca en cada uno de ellos. Bendice poderosamente a tu Iglesia mundial, que juntos podamos ser utilizados para llevar tu Evangelio hasta lo último de la tierra, y que el Señor Jesucristo venga en su segunda venida. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Les bendigo en el nombre de Jesucristo, que puedan estar compartiendo la gracia que han recibido con las personas que Dios les haga encontrar. Mañana también, Dios mediante, a las 10 de la noche, horario de Corea del Sur, tendremos el tiempo del culto. También les pido que estén orando para que el Señor nos dé la palabra que necesitamos. Les bendigo en el nombre de Jesucristo.